comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La Gran Comisión. Tanto en este que estamos viendo como en el del joven aquel, el mensaje de Jesús fue claro: haz esto y vivirás. Y eso es lo que a ellos les costaba. En el caso del joven principal, que lo mandaron a que vendiera todo, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque él no sabía de caridad, no sabía de misericordia, no sabía de amor. Él sabía de la letra muerta. No tenía esa revelación en su corazón. Ahora a este hombre lo están mandando a hacer misericordia. Bien, vamos a compartir el mensaje que el Señor quiere que hoy compartamos, mi hermano. Y este mensaje yo lo he titulado así de sencillo, mire: haz esto y vivirás. Y es que eso es lo que encontramos en uno de los versículos de la Biblia, cuando Jesús está enseñando y habla de hacer eso que dice la palabra para poder tener vida y vida plena. Amén. Fíjese que debido a los problemas sociales, debido a la situación que el mundo actual vive, nos hemos insensibilizado. El mundo, los seres humanos, nosotros, hermanos, nos hemos vuelto cada vez más insensibles, ¿sabía usted? Y es por la misma situación que el mundo vive. Vemos cómo a medida que van creciendo las ciudades, se van poblando cada vez más, nos conocemos menos y nos ayudamos menos. Fíjese que es impresionante, pero usted ve que todavía por acá es común que encontramos a alguien en la calle y todavía saludamos, ¿verdad? Buenas tardes, buenos días, aunque no lo conozcamos, pero todavía saludamos. Pero vaya usted a la capital, no nos vayamos muy lejos, vaya aquí a Mazate. Pasa un montón de gente a la par de uno que ni siquiera lo voltean a ver o de repente hasta lo pasan trayendo, ¿verdad? Y a veces hasta conocidos. Porque el mundo nos, inevitablemente, hermano, por eso, ¿qué razón tenía nuestro amado Señor Jesús cuando oraba, no solo por los discípulos de aquel tiempo, sino oraba por nosotros hoy también cuando decía: Señor, no te pido que los saques de este mundo, te pido que los guardes de este mundo? Porque inevitablemente somos absorbidos por esas corrientes del mundo, y hoy, a medida de que las ciudades van creciendo, a medida de que somos más en este mundo, nos hemos vuelto insensibles. No nos ayudamos, a veces ni siquiera sabemos quién es nuestro vecino, o a veces sabemos quién es nuestro vecino y no sabemos qué es lo que está viviendo nuestro vecino, o a veces conocemos a nuestro vecino, sabemos qué es lo que está pasando nuestro vecino, pero nos da igual, no le ayudamos. Yo me he encontrado ante las dos circunstancias. Íbamos con mi familia en una ocasión en el carro, y ahí más o menos por donde está el Hotel Bambú encontramos a un pick-up hacia la orilla. Ya era tarde, ¿verdad? Eran como a las 7 de la noche tal vez. Y vimos abajo, parados a la orilla, a una familia. Y un señor así como que viendo su llanta que estaba pinchada. Y usted puede verlo, ¿verdad? Porque la gente se ve como desesperanzada a la orilla, así como preguntando: ¿y ahora quién podrá ayudarme, verdad? Pero ahí no sale ningún personaje de la televisión, hermano, ese es solo de la tele. Y entonces pasamos. Yo pasé y vi, hermano, y vi a la familia y de verdad me conmovió, pero seguí de largo. Pero cuando íbamos para allá le dije a mi esposa: pobre esa familia, se ve que necesitan ayuda. Le dije yo: y ahí a esta hora, ¿quién va a parar? Porque ya, por lo mismo que le estoy hablando, ya uno ya no piensa en parar y ayudar, porque a veces eso usan de argucia los malos también para asaltar y para robar, ¿verdad, hermano? Y entonces nos fuimos y le dije a mi esposa: no, se me bajan aquí ahorita, le dije yo, y yo me voy a regresar a ayudar a esa familia. ¿Y sabe qué hice? Incluso
Dije yo, como no sabemos qué es, hasta fuimos a traer lazos, ¿verdad? Agarré unos lazos en la casa, dame el lazo, le dije yo, vamos a ver, si no, pues lo jalo para donde haya luz y ahí que mire qué hace, ¿verdad? Y hermano, me regresé, dejé a mi familia y me regresé. Cualquiera diría, ¿y usted para qué regresó si ni los conoce? Saber quiénes eran. Y la verdad, pues saber quiénes eran, pues. Pero hermano, yo regresé con esta familia, di la vuelta, me bajé y lo ven a uno así como, ¿y este qué va? ¿Qué le pasó? Y cuente, fíjese que la llanta me dijo y no tengo tríquet y saqué mi tríquet y venga, démosle, cambiémosla, ¿verdad? Y mire, ¿y para dónde van? Vamos para San Marcos, me dijo, las 7 de la noche, hermano, ahí. Bueno, cambiemos la llanta, ¿tiene repuesto? Sí, sáquelo pues y cambiémoslo y saqué mi tríquet, hermano, y pongámosle y lo ayudé ahí todo. Y, ay, mire, ¿cuánto le debo? No tenga pena, no es nada. No, hombre, me dijo, dígame cuánto yo le voy a pagar, no se preocupe, le dije. Váyanse con la bendición de Dios. Eso sí, le dije, busque aquí una vez donde arreglar esa su llanta, porque si va hasta para San Marcos, le dije yo, le falta mucho todavía. Mire, ¿y dónde consigo? Y aquí en la entrada, le dije, hasta le dije y le fui a enseñar, hermano, y ya me regresé para la casa, mire, satisfecho. ¿Cómo se siente uno de bien después de ayudar a alguien así? Sin esperar nada a cambio, hermano. Se siente uno muy bien. Ese fue el caso en el que yo me sentí muy bien, pero también me pasó otro y recién el día lunes, hermano. Salí de la oficina allá en Guatemala, eran casi las 6:30 de la tarde, ya empezaba a oscurecer. Y cuando salgo de la oficina, así unos 15 metros de la puerta donde yo salgo en la oficina, un carro parqueado con la llanta pinchada. Y cuando miro que se baja una señora del carro, ¿verdad? Que se baja con la llave de chuchos en la mano, pero yo miraba la llave de chuchos así como, y aquí por donde se agarra, ¿va? Porque ya veo que las señoras a veces solo saben que el carro camina y que hay que echarle gasolina, pero no saben más, ¿va? Y entonces me paré, hermano, pero lo pensé y es que es lo que le digo, y en Guatemala, ¿verdad? En la capital, entonces me paré, dije yo, para todos lados, aquí donde está el truco, ¿va? Aquí cuál es el truco, porque lamentablemente la misma situación que vivimos lo lleva a uno a pensar eso, y hermano, y me detuve, y ahí me quedé parado un buen rato, pero tampoco me iba, yo no tenía paz de irme, pero tampoco me acercaba a ella. Y la señora ahí parada frente a su carro viendo su llanta. Entonces en lo que yo estaba parado pensando qué hacía y buscando dónde estaba el truco, otro señor paró del otro lado de la calle, paró su carro y se le atravesó y le dijo, mire, le ayudo. Y se puso a ayudarle. Bueno, entonces dije, ya me voy tranquilo, pues. Ya tiene quien le ayude. Pero lo pensé mucho, hermano, y no ayudé. Pero eso pasa porque nos vamos volviendo insensibles por la misma situación del mundo. Y a veces la palabra nos está hablando de caridad, de misericordia, de amor, pero cómo nos cuesta manifestarlo. A veces el mundo nos contamina de una manera que nos cuesta manifestarlo. Y estamos viendo que la palabra nos habla de eso. Hoy la historia de la que yo quiero hablarle comienza en una conversación entre Jesús y un experto, dice la palabra, experto en la ley. Está Jesús hablando con un maestro de la palabra y le está dando una enseñanza de amor. Pero mire, se la estaba dando a un maestro de la ley del tiempo de Jesús. Esos eran los fariseos, los escribas, los detractores de Jesús, los que lo cuestionaban, los que no le creían, de los que Jesús muchas veces se refirió diciéndoles hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahora encontramos a Jesús teniendo una conversación con ellos y uno de ellos viene y le hace una pregunta. Empecemos a estudiar por ahí la palabra, vayamos al Evangelio de Lucas. Quiero que me acompañe al capítulo 10. Vamos a leer de los versos 25 al 28. Lucas capítulo 10, versos 25 al 28. Ahí encontramos entonces a Jesús teniendo esta conversación con aquellos hombres. Dice Lucas 10:25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle,
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta versión dice un intérprete de la ley. Hay una versión por ahí que dice un experto. Otra versión por ahí dice un doctor de la ley. Cualquiera que sea el título que le pongan en la versión, lo cierto del caso es que era un conocedor de la palabra, un experto, un maestro, es decir, que él enseñaba la palabra. Pero mire cómo dice la escritura acá. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, porque estos solo andaban viendo cómo hacían tropezar a Jesús. Hoy en el mundo, hermano, cuando usted va hablando de la palabra, va a haber gente que quiera probarlo a usted, a ver qué tanto sabe. No sé si le ha pasado cuando de repente llegan de otra iglesia a tocarle la puerta, que siempre andan con su sombrilla, ¿verdad? A veces ahí, su paraguas, y le tocan la puerta y a veces uno queriendo contender con la palabra empiezan a probarle para ver si usted sabe de la palabra. Va a haber gente que quiere probarnos si verdaderamente estamos en la palabra. Pero mire, interesante que este hombre, siendo un experto, un maestro, un doctor, alguien que enseñaba la palabra, ¿puede creer usted que no sabía qué hacer para alcanzar la vida eterna? Si él enseñaba acerca de eso, si de eso habla la Biblia. Y resulta que él enseñaba la palabra, pero no sabía qué decía la palabra. Por eso, mire, Jesús no se hizo bolas, no le dio una explicación teológica, no le habló de la parusía, no le habló de... No. Jesús le dijo, ¿qué lees en la ley? ¿Qué es lo que lees ahí? Mire, ¿por qué? Porque Jesús lo estaba llevando en ese momento, no a la ley, no a la letra muerta. Jesús lo estaba enfocando en el espíritu de la ley. Jesús lo estaba llevando a la revelación de lo que ahí decía. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que hace leer, sí, aquí lo que dice es que amarás a Dios con toda tu mente y a tu prójimo, eso es lo que dice. Y mire cómo le dice Jesús, bien has respondido. Casi que le contesta, así se contesta. Bien has respondido, pero después le hace la exhortación, haz esto y vivirás. Él sabía de la ley, sabía la palabra, sabía la letra, se la sabía de memoria y la enseñaba, pero Jesús lo lleva al espíritu de la ley, haz esto y vivirás. Siendo un maestro de la ley, siendo un conocedor de la palabra, no tenía la revelación. Y es que eso era algo que caracterizaba a los fariseos en aquel tiempo, que sabían de la ley, sabían la letra, pero no tenían la revelación de la palabra, no tenían el espíritu de esa ley, no tenían el entendimiento de lo que es amar a Dios con todo su corazón, amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Amar al prójimo, hermano. Si Jesús un día les dijo, ustedes hacen 2 veces malditos a sus seguidores, porque les ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, les dijo Jesús, porque ellos no practicaban el amor al prójimo. Ellos eran buenos para señalar, eran buenos para, en base a la ley, condenar a otros, como hay casos hoy de algunas iglesias, hermanos, que se dedican a condenar al mundo, cuando Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Por eso se recuerda a usted en el caso aquel de la mujer adúltera, cuando Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor, le dijo. Ni yo te condeno, le dijo. Vete
y no peques más. Porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y entonces aquí le está enseñando a este fariseo, a este maestro de la ley, la revelación de la palabra. Le está diciendo, no es solo la letra, vive, hay que vivirlo, hermano. Por eso le dice, haz esto y vivirás. O sea que aquel maestro de la ley no lo estaba haciendo. Por eso Jesús le da la exhortación, haz esto y vivirás. Veamos lo que dice Jesús de los fariseos. Acompáñeme al Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versos 2 y 3. Mateo 23, capítulo 2 y 3. Mire lo que Jesús ahí habla, porque era un conocedor, era un maestro de la ley, era un doctor de la ley. O sea, Jesús les da también su lugar en algún momento, pero mire cómo dice en Mateo capítulo 23, versos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Yo le quiero leer, aquí le traigo la versión del lenguaje actual. Mire cómo dice en esos mismos versos. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. En base a esto, hermano, yo le pregunto, pero por favor no me conteste, ¿será que hay hoy fariseos en el tiempo actual? ¿Será que hay gente que está enseñando una cosa y hace otra? Yo creo que hay muchos, hermanos, lamentablemente, porque siguen circunscribiéndose a la letra muerta, a la ley, pero no están viviendo el espíritu de la ley. No están teniendo la revelación. Por eso bien dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica, hermano. Porque cuando leamos la palabra, no nos quedemos con la letra, busquemos la revelación, busquemos el espíritu de esa ley para entender lo que verdaderamente nuestro Señor nos está queriendo hablar acerca de ella. Fíjese que la pregunta de Jesús a este hombre, aunque sencilla, pero lleva una profundidad tremenda cuando le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Fíjese que por eso es que nosotros en los ayunos estamos, si usted se ha dado cuenta, utilizando un verso, y lo que le preguntamos a cada uno de los hermanos es, ¿qué entendió de esa porción? ¿Qué entendió de ese verso? Porque debemos, hermano, de buscar lo que la palabra verdaderamente nos quiere decir. No circunscribirnos a la letra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de ese mensaje? Por eso la pregunta de Jesús, hermano, bien sencilla pero profunda. ¿Qué está escrito en la ley? A ver, ¿qué dice ahí? Porque a veces la letra puede decir una cosa, pero la intención de Dios puede ser otra, hermano. Y eso es lo que tenemos que encontrar en la palabra. Por eso es que debemos de pedir, siempre que leamos la palabra, pedir la guianza del Espíritu Santo para tener la revelación de la palabra. Este maestro de la ley no sabía cómo alcanzar la vida eterna, a pesar de que enseñaba la palabra. Y se recuerda usted que hace recién un par de enseñanzas atrás, estuvimos hablando también sobre aquel joven principal, dice, de la sinagoga. ¿Se recuerda usted? Que también le hizo la pregunta al Señor Jesús de qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le dijo, guardar los mandamientos. No matarás, no robarás, no honrarás padre. Y este hombre le dijo, sí, eso lo hago desde pequeño, eso no hay problema. Entonces cualquiera diría, ya se salvó. Pero Jesús le dijo, bueno, entonces ahora ve, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Eso ya no le gustó, hermano. Ahí ya le tocaron la bolsa
Y entonces eso ya no le gustó. Y dice la palabra que este joven se fue triste y nunca más se volvió a hablar de él. Porque cumplir la palabra de Dios no es guardar los mandamientos literalmente, hermano. Por eso hay mucha gente hoy que se escuda en eso y dice, pero si yo no robo, yo no mato, entonces no estoy en pecado. Sí, pero ¿y qué de los pensamientos? Si la Biblia dice que solo con desear la mujer del prójimo yo ya pequé. Si la Biblia me dice que si sabiendo hacer lo bueno no lo hago, ya caí en pecado. Entonces no es solo por lo que literalmente dice aquí, hermano. Hay que entender el espíritu de la ley para poder verdaderamente atender la voluntad de Dios. Y en ambos casos, tanto en este que estamos viendo como en el del joven aquel, el mensaje de Jesús fue claro. Haz esto y vivirás. Y eso es lo que a ellos les costaba. En el caso del joven principal que lo mandaron a que vendiera todo, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque él no sabía de caridad, no sabía de misericordia, no sabía de amor, él sabía de la letra muerta. No tenía esa revelación en su corazón. Ahora a este hombre lo están mandando a hacer misericordia. Y mire, Jesús, para que quedara grabado en este hombre lo que él quería, mire lo que le sigue hablando. Regresemos al Evangelio de Lucas, por favor. Regresemos al Evangelio de Lucas, siempre en el capítulo 10. Vamos a seguir leyendo ahora en el verso 29. Dice del verso 29 al 34. Porque sucede que cuando este maestro de la ley se siente aludido por la exhortación, porque Jesús le dijo, bueno, bien has respondido, ahora haz esto y vivirás. Él se siente como aludido y entonces trata de disfrazar la situación haciéndole otra pregunta a Jesús. Mire cómo dice ahí, pero él, queriendo justificarse a sí mismo. Mire, es que la Biblia ahí es clara, hermano. No lo hacía por aprender verdaderamente, no lo hacía por enriquecerse espiritualmente. Ahora dice acá, primero se recuerda usted que decía para probarlo. Ahora dice acá, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mire, el maestro de la ley, el experto, el doctor de la ley, no sabe quién es su prójimo ahora. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Tal y como Jesús acostumbraba hacerlo, ahora está enseñando por medio de una parábola a estos hombres. A través de una historia que se repite hoy en nuestros días, hermano. Porque sabe, ante las circunstancias que vemos, yo le contaba los dos casos con los que me he tenido que enfrentar, en uno pude ayudar, en otro no. Bueno, más que poder, en uno quise ayudar, en otro no, porque yo creo que querer es poder, hermano. Dios pone, dice la palabra, el querer así como el poder. A veces uno no lo hace porque no quiere, porque sí puede. Y entonces, hoy en día, hermano, encontramos muchos tomando el rol de aquel sacerdote. Mire, sacerdote, ¿qué le dice eso? Un ministro, alguien que estaba en la iglesia porque era un sacerdote, un principal de la iglesia, pero que no hizo nada por este hombre que estaba medio muerto, dice la palabra. Y entonces a veces tomamos el papel del sacerdote ¿verdad?
Ay, pobrecito, es su problema. Y seguimos de largo. Mire, dice que la vecina está bien grave. Saber qué se metió, qué clavo se metió, su problema. Y no somos conmovidos, hermano. A veces tomamos el papel de levita también. Dice que pasó también un levita. Levita eran de los de la tribu de Leví, los que estaban encargados del templo, del cuidado en el templo. Pasó por ahí cerca, igual no hizo nada, hermano. También a veces tomamos el papel de levita. O peor aún, a veces hasta tomamos el papel del asaltante que lo dejó medio muerto. Porque a veces vamos atropellando, a veces vamos haciendo daño, a veces sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, y dejamos a alguien ahí medio mareado, medio atontado, y nos vamos. Pero Jesús acá está enseñando acerca de la actitud de los que verdaderamente tenemos el espíritu de la ley. Y mire, tremendo, porque viene Jesús y toma como ejemplo a un samaritano. ¿Sabe usted que los samaritanos eran considerados por los judíos la escoria? Eran considerados heréticos, eran considerados como lo peor. Cuando los judíos tenían que visitar, decían, Samaria, no, esos samaritanos son lo peor. No los querían, hermano, no se llevaban. Pero Jesús, hablándole del amor, le dice, vino un samaritano y fue conmovido a misericordia. Es decir, que Jesús ahora presenta al samaritano, aquel que era marginado, aquel que era abandonado, aquel que no lo querían, lo presenta como el único que está haciendo lo bueno en este caso. Y los que estaban llamados a tener misericordia, que eran los sacerdotes y los levitas, no hicieron nada, pasaron de largo. Así está mucha iglesia hoy, hermanos, que conociendo la palabra, que debemos tener misericordia por los demás, a veces estamos pasando de largo. A veces sabemos de la necesidad de alguien, podemos ayudar, pero no lo hacemos. No somos movidos a misericordia. No nos duele a veces en nuestro corazón la necesidad que alguien pueda tener. Y hermanos, a veces no es simplemente una necesidad material, porque cuando no es una necesidad material, hasta de repente llega uno y dice, mire, aquí está, aquí le dejo, que le sirva. ¡Qué bueno! Gloria a Dios y bendigo su vida si lo puede hacer. Pero más que la necesidad material, poder llegar con alguien y decirle, mire, puedo orar por usted. Veo que está pasando un problema, una enfermedad, una situación. Quiero orar por usted, ¿me permite orar por usted? Y darle fortaleza. ¿Se recuerda usted cuando aquellos dos apóstoles le dijeron al hombre aquel, oro ni plata no tenemos, pero de lo que tenemos, eso te damos? Y en el nombre de Jesús le dijeron en aquel tiempo, y aquel hombre caminó, hermano. Hay mucha gente hoy necesitada a nuestro alrededor, hay mucha gente esperando que alguien se apiade de ellos. No seamos nosotros como el sacerdote o como el levita. Mire, toda la palabra, cuando la vemos, habla de misericordia y de amor. Vea usted desde el Génesis, yo le voy a dar solo un ejemplo. Mire lo que dice Génesis capítulo 14, versos 14 al 16. Ahí hay un solo ejemplo de cómo Dios nos está llamando a misericordia y a hacer algo por el prójimo, a ayudar al prójimo sin importar lo que eso implique. Génesis. Y le quiero hablar del Génesis porque es el inicio, es el comienzo de la vida misma, y ya desde ahí Dios está mostrando que quiere que nos manejemos con misericordia. Génesis capítulo 14 y verso 14. Dice ahí, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Esta no era guerra de Abraham, hermano. Lot, recuerde, si usted se había desviado
del camino que Abraham le había dicho. Sin embargo, aquí vemos que Abraham tuvo misericordia de él. Y fue, hermano, y ayudó a Lot. Y salvó a Lot y a sus bienes y a toda la gente que con él estaba. Vemos entonces que el amor de Dios se manifiesta en la Biblia y nos está mandando a que nosotros vivamos con esa misericordia. Porque, hermanos, eso es algo que nos tiene que distinguir como discípulos de Cristo, como hijos de Dios. Por eso dice en Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, dice la palabra. El amor que tengan unos por otros. Y no necesariamente está hablando la palabra, hermano, de que tengamos que conocernos o que tengamos que ser muy amigos para ayudarnos. No. Aquí la palabra cuando habla del samaritano, hermano, estoy seguro, ahí no lo menciona la palabra, pero aquel samaritano no conocía a este hombre que estaba medio muerto. Seguramente no lo conocía. Pero dice la palabra que fue movido a misericordia. Tuvo aquel deseo ardiente de ayudar y lo hizo. Y hermano, puede ser que acá en esta tierra nadie se acerque a decirle un gracias. Pero allá arriba todo está siendo anotado en el libro de las memorias. Aquel libro que un día será abierto y todo lo que ahí esté escrito, por todo lo que ahí esté escrito, vamos a ser juzgados. Porque la Biblia dice que seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y esas obras son las que hoy el Señor nos está mandando a hacer, pero lo vamos a hacer solo si tenemos ese amor y esa misericordia, hermano. Si verdaderamente, como Jesús le enseñaba a este maestro de la ley, cuando le dice, ¿qué lees ahí? ¿Qué entiendes de esa porción? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a estar dispuestos a amar al prójimo. No nos va a importar lo que tengamos que hacer, hermano. Tal vez tengamos que sacrificarnos, hacer algo extra por alguien, pero Dios va a tomar en cuenta eso, hermano. Porque Dios nos está mandando a tener misericordia. Fue el samaritano el que hizo la voluntad de Dios, no el sacerdote, no el levita. Así que, hermano, no esperemos a tener un título en la iglesia para hacer misericordia. No creamos que el hacer misericordia es solo problema del pastor, no. Es problema de todos nosotros, los que somos discípulos de Cristo, todos los que somos hijos de Dios. Por eso dice acá, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Eso es lo que la gente tiene que notar en nosotros. Estamos llamados hoy como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, a practicar la misericordia. No solo a saberla, hermano. Este maestro de la ley lo sabía, lo enseñaba, pero no lo vivía, no lo practicaba. Dios nos está llamando hoy a que practiquemos la misericordia, a que vivamos en el verdadero amor de Dios, sirviendo al prójimo. De esa manera vamos a dar la prueba irrefutable de que somos hijos de Dios y que amamos a Dios, porque estamos amando al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando al prójimo, hermano. Alguien en la iglesia podrá tener un título, como dice acá, como sacerdote, como levita, y tal vez ser el servidor número 1 de la iglesia, y puede no estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús hace esa pregunta, mire, de verdad me impresionó. Una pregunta bien sencilla. ¿Qué lees? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Debemos entender eso, hermanos. No es solo la letra muerta. ¿Qué es lo que la palabra verdaderamente nos está diciendo? Porque después le termina diciendo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haciendo la voluntad de Dios. No cumpliendo la ley nada más, hermano. Es que
Yo quiero, y en el nombre de Jesús, que pueda quedar bien marcada esa diferencia. No estoy diciendo que usted infrinja la ley o que no cumpla la ley, no, no, no. Estoy diciendo que no nos circunscribamos a la ley, que no vivamos la palabra de Dios solo como ley que condena, que señala, sino que tomemos la palabra de Dios en el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que verdaderamente Jesús nos está diciendo a través de la palabra? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor quiere que hagamos? Y cuando tenemos esa revelación, es cuando entonces vamos a vivir en el espíritu de la ley y vamos a tener acceso a la vida eterna. Este hombre empezó preguntando, ¿qué hago para tener la vida eterna? Fue donde Jesús le dijo, que lees en la ley, haz eso y vivirás. Para tener acceso a la vida eterna, para poder estar una eternidad con Cristo, hermano, en la gloria, debemos entender el espíritu de la ley y vivir en la dimensión del amor y la misericordia que nos muestra esta palabra. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Quiera Dios de que verdaderamente entendamos el espíritu de la ley, que entendamos lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra, que no nos quedemos con la letra muerta, sino que verdaderamente atendamos la voluntad de Dios, lo que Él quiere que sepamos y vivamos en esa dimensión. Así es que hoy quiero orar por su vida para pedirle a Dios que venga revelación a nuestra vida. Insisto con esto, mi hermano, cuando Jesús hizo esa pregunta, ¿qué lees en la ley? ¿Qué entiendes? Le estaba diciendo. ¿Cómo interpretas esa palabra? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo al fariseo, a este maestro de la ley. Porque amar a Dios, hermano, no es solo venirse a estar aquí a la iglesia y venir todos los días, gloria a Dios, yo bendigo su vida si usted lo hace, pero es más que eso, hermano. Amar a Dios es más que solo decir un gloria a Dios, amén, aleluya. Amar a Dios es verdaderamente aceptar el señorío de Dios en mi vida. Para que si antes yo hacía lo que a mí me gustaba, yo hacía solo lo que yo quería, hoy pueda dejar que Dios tome el control de mi vida y que Él sea el soberano de mi vida. Pero eso lo voy a hacer solo entendiendo lo que la ley dice, entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso cuando hablamos de evangelio, hermano, hablamos de cambio de vida. Porque el venir a Cristo es nacer a una nueva vida, en donde ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Eso requiere sacrificio, eso requiere esfuerzo, dedicación, humildad. Pero es eso precisamente lo que el Señor está demandando de nosotros. Que vivamos con ese amor de Dios en nuestro corazón, que seamos movidos a misericordia, mi hermano. Y la próxima vez que usted sepa de alguien que necesita esa ayuda, que usted disponga su corazón, que usted sea movido a misericordia y pueda ser como aquel samaritano. Hermano, ese samaritano seguramente invirtió tiempo para atender a este hombre que estaba herido. Invirtió dinero, porque dice la palabra que después él pagó para que cuidaran a este herido. Lo llevó en su cabalgadura, dice, hasta el mesón para que cuidaran de él. Se esforzó por ayudar a aquel hombre. El ayudar a otros va a requerir esfuerzo, hermano. Va a requerir humildad, sacrificio, trabajo, que tal vez en esta tierra nadie se lo va a reconocer, pero que allá arriba está siendo tomado en cuenta, hermano.
Por eso debemos hacerlo todo como para el Señor, dice la palabra. No para ser vistos por el hombre, no para que nos agradezcan acá en esta tierra, sino para agradar al corazón de Dios. Aumenta, Padre, nuestra fe. En el nombre de Jesús, yo vengo clamando porque Dios aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando que todos acá con humildad estamos pidiendo más fe para creer, para creer, para creer y poder vivir en amor y en misericordia, que es lo que Dios quiere. En el nombre de Jesús, que podamos crecer en la fe, mi hermano, porque esa fe no solo nos hará vivir en amor, esa fe nos hará vivir en misericordia, esa fe nos hará avanzar en medio de las circunstancias difíciles, y esa fe, dice la palabra, vendrá a ser ese escudo que nos libre de todo dardo encendido del enemigo. Por eso debemos crecer en la fe, para agradar a Dios, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y queremos agradarle a Él, haciendo su voluntad, y eso solo lo vamos a poder hacer si tenemos fe suficiente para creer. Pidámosle a Dios que siempre que leamos esa palabra venga con revelación a nuestra vida. El Espíritu Santo, dice la palabra, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a guiar, es el que va a redarguir con nosotros. Por eso vamos a decirle hoy al Espíritu Santo que llene nuestra vida. La Gran Comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La Gran Comisión.